Y bueno, Mauricio, finalmente el día de hoy, vamos a arrancar con la nota principal, fue electa la mi ministra Norma Piña como presidenta de la Corte. Y bueno, recordando que habían dos fuertes candidatos, era Yasmín Esquivel y era Ortiz Mena. Y bueno, pues Yasmín Esquivel había sido atacada muy fuerte por ese tema del plagio de su tesis, y el otro, Ortiz Mena, pues empezó a surgir también, impulsado por López Obrador, de que todos los escándalos atrás de la gran corrupción. Por ejemplo, como titular del SAT, cuando donó más de 100,000 millones de pesos, él lo puso Felipe Calderón como titular del SAT y después lo propuso como ministro de la Corte, o sea, era un alfil de él. Entonces, entre esos dos se iba a disputar, pero al final se llegó la clásica tercera en discordia y salió una ministra, esta señora Norma Piña, que de esta manera finalmente fue tomada su protesta como nueva presidenta de la Corte. Vamos a verlo. Señora ministra, en cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 128 de la Constitución Federal y 32 del Reglamento Interior de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, protesta usted guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal que se le ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión, y si así no lo hace, que la nación se lo demande. Sí, protesto. Muy bien. Y de esta manera llega Norma Piña y bueno, da su primer mensaje allí. Y bueno, la verdad es que efectivamente es la primer ministra mujer y es lo que se comenta mucho en ese sentido, que hizo historia. Vamos a escuchar su primer mensaje como presidenta de la Corte. Por decisión de mis compañeras y compañeros, asumo la máxima responsabilidad a la que como mexicana, abogada, jurista, integrante del Poder Judicial Federal, puedo aspirar. La asumo consciente de su complejidad y ante ello, si bien se antoja la magia y el ilusionismo, lo que ofrezco es una representación basada en las herramientas que me han guiado en lo que soy, en lo que somos como juzgadoras y juzgadores. Estudio, reflexión, acción, autocrítica, honradez, empatía. Así, con lo que sabemos y somos, dando pasos firmes, caminando juntos, estoy convencida que sabremos aprovechar la oportunidad que representa todo reto en beneficio del Poder Judicial de la Federación, en beneficio de nuestro país, en beneficio de México. Gracias. Y bueno, pues al final llega, ¿no? Lo que comentaban es que pues no tenía muchas posibilidades de ser, pero pues la verdad es que para los conocedores de todo este rollo, uno se da cuenta de que casi siempre llega el tercero en discordia, ¿no? Si quieres que sea fulano de tal, entonces haces un rollo por acá para que se peleen y precisamente llega el tercero en discordia. Y eso sucedió. Mira, pues la verdad es que este asunto de Yasmín Esquivel, que pues es el nombre que estuvo sonando, ¿no? Este escándalo con el tema de la tesis, que no quiso resolver la UNAM y que ahora, independientemente también de la decisión de la Corte, pues se tendrá que decidir y se tendrá que definir. Y al final, Nacho, vas a ver que va a salir a favor de Yasmín Esquivel. Todos van a quedar exhibidos también más, una vez más, como mentirosos, como tramposos. Pero bueno, aparece Norma Piña, que es la tercera en discordia, pues es propuesta por Peña Nieto, que, bueno, a diferencia de los panistas, hay que decirlo también en el caso del presidente López Obrador y el grupo peñista, pues han tenido una relación de cordialidad, ¿no? No ha sido como el caso de Calderón y de Vicente Fox, que ha sido
pues un escenario de choque constante, de enfrentamientos, de pleito por el poder, porque Felipe Calderón quiere retomar el poder en México. Para eso querían también poner a Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, era parte de su estrategia también hacia el 2024. Peña no tiene esa aspiración en realidad. Entonces, bueno, con esto se va esa tensión, vamos a decirlo así, que se hubiera dado con este otro presidente de la Corte que llegó al final. O sea, sí lo estaban impulsando, sí lo estaban metiendo con calzador. Era la estrategia de todos ellos de convertirse en una especie de poder rebelde al presidente López Obrador. Y llega Norma Piña, que es un poco más institucional en este perfil, en este contexto. Aunque también hay que decirlo, es una de las ministras que ha votado pues la gran mayoría de las iniciativas, propuestas y todo lo que ha llegado de la 4T, ella lo ha votado en contra. O sea, no ha sido precisamente muy afín a las propuestas de la Cuarta Transformación. Y bueno, eso también es lo que hay que tomar en cuenta. Entonces, digamos que no es el mejor escenario, pero tampoco es el peor, ¿no? Sin embargo, lo que pues yo creo que sí va a suceder es que se va a ir retrasando, no va a avanzar tan rápido la transformación que esperamos en el Poder Judicial de la Federación. ¿Por qué? Bueno, porque ella trae una visión del anterior sistema, eso pues también se ve así. Pero bueno, yo creo que veremos una relación muy institucional, eso es lo que yo creo que se va a dar entre Norma Piña y el presidente López Obrador. Fíjate que, no, Mauricio, yo creo que Norma Piña, podría ser muy escandaloso, es peor que Ortiz. Mira, el Reforma hizo una muy buena infografía. Sí. Este es el porcentaje de cuánto porcentaje han votado en torno a las reformas de López Obrador, ¿no? Yasmín Esquivel, la que más ha votado a favor de la reforma de López Obrador, un 67%. Bueno, Javier Lainez, bla, bla, bla. Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, 22%. Y Norma Piña, únicamente 17%. O sea, la ministra más anti-AMLO es la actual presidenta de la Corte. Ella votó en contra, de la reforma eléctrica. Ella votó en contra de la militarización. Ella va en contra de la ley de austeridad. Ella va en contra, casi de todo ha votado en contra de las reformas de López Obrador. Sin lugar a dudas va a votar en contra del plan B de la reforma electoral. No queda duda, ¿eh? Y va a votar en contra de todo lo demás. Y de lo de seguridad pública de las Fuerzas Armadas también. Sí, también. Después se votó, ¿no? No, todavía. No, se votó en contra de la... O sea, la nueva reforma que extiende... sí. Eso todavía se va a definir ahí. Ese también va a votar en contra. Es más, ya lo dijo. Ella va en contra de la militarización. Entonces es la más anti-4T la que llega ahí, ¿no? En ese sentido, aunque parezca irónico, este señor Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena sí había apoyado creo que la de la reforma eléctrica sí la apoyó. Bueno, pues llegó una persona así. Así que tampoco es para destapar la champaña, ¿no? Incluso ella, no sé si se acuerdan, fue la que junto con Luis María Aguilar propusieron quitar la prisión preventiva oficiosa. Ellos dos estaban impulsando esta absurda y que terminó en que se quitó la prisión preventiva para factureros. Fue Norma Piña junto con Luis María Aguilar. Fueron ellos dos. Entonces, el Gutiérrez Ortiz Mena él nadado como que de a muertito, ¿no? Eso es lo que había hecho durante todos estos años como ministro de la Corte. Pero esta Norma Piña sí había sido una activista para esto, lo último, ¿no? Entonces, la verdad es que, bueno, allá llegó. Lo que creo que queda manifiesto es que al final en la Corte no hay 4T, no ha llegado la transformación y no va a llegar todavía. Hoy el presidente señaló que es necesario que el otro gobierno reforme el Poder Judicial, que se inició un poco, pero a la vez que también fue sujeto de traiciones López Obrador, ¿no? Propuso a 4 ministros, 2 le dieron la espalda, Margarita Ríos Farjat y González Alcántara Carrancá. Y bueno, pues así no se puede, ¿no? Así es lo que pasa en ocasiones, hay traiciones. Él, obviamente, Obrador no quiere poner traidores, pero pues suceden, ni modos. Entonces, que en el otro gobierno, el presidente o presidenta, y bueno, ojalá que haya una muy completa, absoluta mayoría calificada, sí se pueda reformar este Poder Judicial. Sí, desafortunadamente así sucedió. El presidente hoy lo mencionó, hoy lo reseñó, hoy lo explicó. Y pues, ¿cómo decir? Digo, no le corresponde a él disculparse ni nada, porque no es un asunto que le corresponda a él en lo particular.
Pero sí son dos ministros que en teoría se iban a desprender de estos intereses políticos y de estos intereses económicos y que cuando menos iban a ser independientes en este sentido. Pero pues esto finalmente no sucedió, deciden sumarse, deciden votar a favor de estas propuestas antiobradoristas en contra de la Cuarta Transformación y ahí se fueron 2 votos. Quedan 2 y vendrá una renovación ya más adelante y bueno, pues aquí lo que esperamos finalmente, como dices tú, Nacho, es que pues de manera gradual vaya llegando la 4T al Poder Judicial. No depende este poder del voto de los ciudadanos, no depende del sentir en las calles, de lo que opinemos millones de mexicanos, trae su propia dinámica, es una dinámica que responde también a las fuerzas, a los poderes políticos y económicos que se mueven ahí dentro. Eso es lo que hay que reformar, eso es lo que hay que cambiar, que el Poder Judicial responda directamente a los ciudadanos. Pero bueno, mientras esto sucede, ahora Norma Piña estará ahí, creo que son 4 años, ¿no? Lo que va a estar, 2 años, 4 años. Son 4, no, 4 o 5 años. Y 4 años. Son 4 años, ¿no? 4 años. Entonces, bueno, ya le tocará al nuevo presidente de la 4T también atestiguar un nuevo cambio en la presidencia de la Corte, pero pues sí, yo creo que pues si la comparamos con Saldívar, yo creo que pues sí veo con mucho menos ánimo a Norma Piña de hacer cambios relevantes en el Poder Judicial. Sí, no va a haber afinidad, ¿no? Con Saldívar, digo, no es que siempre jaló con López Obrador, pero más o menos, ¿no? Aquí vamos a irnos de reversa. Por lo pronto, Yasmín Esquivel aprovechó esta sesión para hablar sobre la dichosa tesis. Y bueno, esto fue lo que dijo en esta sesión. Vamos a escucharlo. Difundiéndose en los medios y en la prensa en torno a mi persona y aclarar los señalamientos que se han sustentado en deducciones equivocadas en las que han llegado algunos periodistas. Tenemos que estar siempre abiertos al escrutinio público, pero también saber que desde los poderes fácticos hay una manipulación de la información que tiene como propósito abierto incidir en el proceso de la presidencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esas injerencias constituyen un atentado contra la independencia constitucional de la labor de quienes realizamos las juezas y jueces, así como la propia Corte como institución. En la actual época de la posverdad, tenemos que ser abiertos a las críticas de la función que realizamos como un desafío para explicar nuestro actuar. Ahora tenemos que abordar unidos los cuestionamientos hacia nosotros, hacia este pleno, hacia alguno de los integrantes, hacia el Poder Judicial de la Federación y hacia, con información, pruebas y hechos concretos. En mi caso, como persona apegada al derecho, me presenté ante las autoridades competentes por las vías institucionales, la universitaria, mi alma mater, en la que confío y confiaré siempre, ante la Fiscalía, en la que aporté elementos contundentes que pedía la sociedad y los medios de comunicación. Hoy, con plena tranquilidad y no solo con dichos, sino con base en la resolución de una autoridad, se ratifica que la tesis profesional que presenté para obtener mi grado de licenciatura es de mi autoría, y el tema lo concebí mientras estudiaba y era trabajadora de confianza en el servicio público. Hay quienes por razones económicas, cupulares o políticas quisieran debilitar a esta Corte. Yo no me presté ni me prestaré a ello, y por eso actué con rapidez a efecto de contener los embates que se pudieran dar hacia mi persona o hacia el Poder Judicial de la Federación. Bueno, estuvo el tema de la tesis, la verdad es que sí dominó todo el fin de año, se movió fuerte, rápida Yasmín Esquivel, pero la verdad es que sí debe reconocerse que la operación donde participó evidentemente la UNAM, bueno, pues también sí fue muy efectiva, o sea, de reconocerse, con un grado de perversidad creo que no visto hasta ahora por parte del PRIAN, o sea, llegar directamente a la página web de la UNAM, modificar la tesis, ahí está a través de estos metadatos, buscar a una persona, al supuesto autor original que nadie conocía, es más, nadie conoce hasta ahora. Y bueno, incluso tiene 2 actas de nacimiento, en fin, un alto grado de complejidad que mis respetos debe reconocerse.
Y sí, Mauricio, la verdad es que debe señalar que sí la aplastaron. Salió López Obrador, la quiso defender. Lo mejor que pudo hacer fue descarrilar también a Ortiz Mena, pero no pudo defender a Yasmín Esquivel. O sea, no pudo revivirla después de este golpazo que le dieron. Sí, fue una estrategia que generó muchísima incertidumbre y como lo comenta Nacho, el papel más lamentable de todo esto es el papel de la UNAM. Porque el fin de semana salió Graue a escribir un comunicado, sacó un comunicado en donde él dice y asegura que estos pleitos ajenos no iban a desprestigiar la imagen de la máxima casa de estudios. Bueno, es que el pleito no lo desprestigió. Fue Graue, fue la actitud, fue la reacción de la UNAM que se prestó a este juego y esta campaña. La UNAM tomó la decisión, Graue tomó la decisión de que no se analizara esto antes del día de hoy, 2 de enero. Él permitió que el juego, que el chantaje, que la campaña sucia continuara, aún y teniendo también testimonios de este señor, porque lo que está ahorita en medio en el juego ya es el testimonio de este otro estudiante que aparece en este testimonio notariado que presenta Yasmín ante la fiscalía, que valida la Fiscalía de la Ciudad de México. Luego va y lo entrevista el medio de Raimundo Rivapalacio y confirma este señor también ahí, testifica que él recibió información de la tesis de Yasmín Esquivel. También lo dice con Rivapalacio. Y aún así sale la UNAM a decir, oh, pues es que creen es que necesitamos más pruebas. Necesitamos más tiempo, necesitamos hacer más evaluaciones. Y con esto la UNAM se sale del juego y se presta a esta campaña sucia. Ha sido lamentable, patético, triste el papel y la reacción de Graue en este tema, tomando en cuenta que estamos hablando de la sucesión en uno de los 3 poderes del Estado mexicano, en el Poder Judicial de la Federación. Y Graue y la UNAM no estuvieron, bueno, no la UNAM, Graue no estuvo a la altura de la circunstancia de lo que estaba demandando el país. Estuvo sujeto a estos intereses particulares y para mí es lo peor de todo este episodio de Yasmín Esquivel, porque ¿sabes qué es lo que va a suceder, Nacho? Le van a acabar dando la razón a Yasmín Esquivel. Ya ahora que ya ella se confirmó, no es presidenta de la Corte, todo se va a destrabar mágicamente. Ya la Fiscalía pues valida este testimonio notariado, que fue también el notario al domicilio de este señor, a que le firmara el documento, el testimonio. Y ya lo mismo va a hacer la UNAM, que reconoció además el propio Graue que le habían echado mano a la tesis de Yasmín a finales de este mes de diciembre. En fin, una porquería honestamente, pero bueno, todos van a quedar exhibidos y lo peor de todo es que va a quedar exhibida la UNAM. ¿Qué es lo que se necesita ahora? No se necesita sacar a Yasmín de la Corte, se necesita sacar a Graue de la rectoría y se necesita hacer ahora una limpia en la máxima casa de estudios. Claro, pero eso no va a suceder. Bueno, de entrada, recordando que, bueno, también se empezó a trascender como Ortiz Mena, este personaje, pues es parte de la UNAM, o sea, es parte del consejo directivo de la Fundación UNAM, un ministro de la Corte que está aspirando. O sea, todo un total conflicto de interés. Pero eso no fue escándalo en el Reforma ni en el Universal. Bueno, aún así, sí fue muy lamentable el papel de la UNAM, de una manera, incluso, repito, bien dice Mauricio, directamente el propio rector metiéndose en lo que no debía meterse, intentando impulsar a su cuate, a su cuaderno, no lo logró. Pero bueno, sí quedó exhibido y bueno, Lencho Córdoba quiere ser, por cierto, el próximo rector de la UNAM, nada más se los comento. Hablando de Lorenzo Córdoba, Mauricio, fíjate que hubo un momento interesante en donde también aprovechando las vacaciones y bueno, todo este tema de la tesis, la Suprema Corte, Morena le dio un golpazo marca diablo a Lorenzo Córdoba y a Claudio X González. Porque también en los próximos días va a empezar ya el proceso de selección de consejeros electorales, de 4 consejeros electorales, en particular el del presidente, de Lorenzo Córdoba.
Y en esta selección, para que haya, se va a conformar un comité técnico que va a evaluar a los aspirantes a ser consejeros electorales, porque hay una convocatoria abierta, van a haber currículums, van a haber exámenes, va a haber entrevistas, y esto lo va a hacer, 7 personas. Un llamado consejo técnico que se va a encargar de evaluar a todos, filtrar los nombres, que eso es lo más importante, y poner 5 quintetas. 4 quintetas, de las cuales se van a elegir a 3 consejeros y un presidente. Entonces es obviamente fundamental quién van a ser el consejo técnico. Entonces lo cierto es que había Lencho Córdoba y Claudio X González infiltrado a un personaje precisamente para manipular todo esto. Y era un cuate que se llama Sergio López Ayllón. Y lo infiltraron a través del INAI. El INAI es un órgano autónomo bajo control de Claudio X González. Y este señor era exdirector del CIDE. Incluso es parte del Consejo de Mexicanos Unidos contra la Corrupción. O sea, tiene el sello de la casa. Y lo habían ya infiltrado. Pero sucede que durante el fin de año, pues salió la Junta de Coordinación Política, la Cámara de Diputados, Mauricio, y lo descarriló. Señalaron directamente a la Cámara de Diputados que no cumple los requisitos este señor López Ayllón para ser parte del comité. Punto. ¿Y por qué? Pues precisamente porque tiene un prejuzgamiento, ¿no? Por haber defendido al INE, ¿no? Eso le dice a los diputados, es un prejuzgamiento, y esto afectará en la expresión de tales posturas en un contexto de debate político sobre el sistema electoral mexicano, constituyen un prejuzgamiento sobre la concepción de una de las partes en dicho debate y se identifica con la postura partidista de otra de las partes en el asunto. Además, también encontraron que este personaje está vinculado a un despacho electoral que se llama Más que Litigios, y es un despacho electoral que se dedica precisamente al litigio electoral, un despacho de abogados que se dedica al litigio electoral a medios de impugnación, litigio estratégico y litigio constitucional electoral. O sea que al final pues iban a mandar al tiburón, o más bien al lobo, al gallinero, al zorro por el gallinero, y al final lo descarrilan, lo descalifican a la mejor ficha de Claudio X González directamente la Junta de Coordinación Política. No fue la Junta, fue como que una evaluación de los asesores, pero que hoy se votaría, pero como Morena tiene mayoría, obviamente van a votar para desecharlo. Y eso es interesante porque vamos a ver un control muy fuerte allí para que no vuelvan a infiltrar a personajes afines, demasiado afines a Claudio X González. Sí, la verdad es que ya lo había logrado, ¿no? Claudio X González en este método de selección, esta manera en la que se define a los nuevos consejeros, pues participa este comité. Y este es el comité también que venían manipulando ellos durante los últimos años. Así es como ellos colocaban a sus consejeros afines. Por eso es que el PAN, el PRI, el PRD, por eso es que todos ellos salieron en contra de la reforma electoral del presidente Obrador, porque iban a perder el control de este proceso. Y sí, al tener ellos el control del INAI, antes tenían el control de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pues tenían el control de este comité, ¿no? Y increíble además que este señor pues estaba en Mexicanos contra la Corrupción, no nada más era un empleaducho por ahí, era también miembro de este Consejo Consultivo de Mexicanos contra la Corrupción, donde está Cosío, donde está Pardinas, donde está Aguilar Camín, donde está Gustavo de Hoyos. Ahí a ese nivel estaba este señor Sergio López Ayllón. O sea, es alfil, es brazo derecho, es pieza importante de la estrategia de Claudio X González, y ya está metido, o sea, ahorita está adentro, gracias a la propuesta del INAI. Ahora lo que está buscando la Junta de Coordinación Política es sacarlo. ¿Y qué es lo que quieren hacer? Es pues justamente definir quiénes van a llegar a la quinteta final. Ahora, esto se suma, Nacho, a una decisión del Tribunal Electoral que también dio a finales del 2022, que echa para atrás la convocatoria original que emitieron los diputados, en donde se le da todavía como que, no voy a decir más autonomía a este comité técnico, pero donde le permite el Tribunal Electoral que se maneje con más opacidad. O sea, estos personajes, estos quienes estarán ahí, no tendrán que reportar nada a nadie, dice el Tribunal Electoral, sobre a quiénes ellos van a escoger.
para que lleguen a las quintetas finales. Son 4 quintetas para definir a los 4 consejeros, y además le van a facilitar la chamba a este señor Ayllón, porque también dijo el tribunal, y tienes que decir que una quinteta va a ser la designada para tener o sacar a quien será el consejero presidente. O sea que todo su esfuerzo, Ayllón, lo puede centrar en una sola quinteta, que es la que les interesa. Es ahorita lo que vimos en la Corte, lo mismo quieren hacer en el INE. Y ya habían metido a este señor, a esta María Esther Azuela, que es la otra propuesta del INAI. Es lo mismo, también tiene el mismo perfil de Ayllón. No tiene un cargo ahí en Mexicanos contra la Corrupción, digo, faltaba más. Pero básicamente son del mismo grupo. Si estamos hablando que ellos dos, aunque a María Esther Azuela la Jucopo sí la validó, pero pues bueno, los dos tienen el mismo perfil. La verdad es que le debieron haber rebotado a los dos, pero bueno. Vamos a esperar la decisión ya en la Junta de Coordinación Política, porque evidentemente la oposición quiere mantener ahí a este señor y van a hacer todo lo posible para que no lo puedan mover.